Sócrates nació en el año 470 a.C. y murió en el 399 a.C. Fue un filósofo griego de Atenas. Fue hijo de Faenarete, que era una comadrona, y su padre llamado Sofronisto, que fue un escultor. No se conoce mucho de la biografía de Sócrates. Sabemos que fue soldado en las batallas de Samos, Anfípolis, Potidea y Delfos. En un momento dado fue acusado de corromper la juventud, negar la existencia de los dioses de la ciudad, obrar contra sus leyes de manera que lo encarcelaron, y pocas semanas después le fue ordenado beber un veneno para enfermos terminales. Se dice que este murió a los 70 años de edad. Por último, Sócrates fue el maestro de Platón, quien fue un gran filósofo también. La mayéutica es una técnica que se pretende interrogar a las personas para hacer que ellos mismos lleguen a un conocimiento no conceptualizado. En otras palabras, es llevar a esa persona a que llegue a iluminar la verdad, a descubrir esa verdad por sí mismo como algo que ya está en su alma guardada, a través de un interrogatorio, de modo que al final fuera posible reconocer si las opiniones iniciales de su interlocutor era una apariencia engañosa o un verdadero conocimiento. Un dato muy interesante es que la palabra mayéutica quiere decir en origen el arte de las comadronas de dar a luz a las parturientas. Entonces, como mencioné al principio de mi escrito, la madre de Sócrates fue comadrona, de manera que esto tiene una analogía muy valiosa e interesante, la cual es la siguiente. Las comadronas ayudan a dar a luz a los hijos que ellas no han engendrado. De la misma forma, Sócrates interrogaba a sus interlocutores, dar a luz ideas que afirma no proceden de él, sino que residían en la mente de aquellos, pese a que ellos mismos desconocen su existencia. Cicuta es una especie botánica de planta con flor herbácea de la familia de Umbelliferae. Su zumo se considera venenoso y se usa como medicina. Se caracteriza por despedir un desagradable olor a orina. Tiene unos frutos ovalados de color verde pardo y aproximadamente 3 milímetros de diámetro. Esta planta es bien tóxica. Tiene un parecido al apio, el nabo y el perejil. A pesar de ser venenosa, puede ser medicinal y tener algo positivo en ella. Esta planta sirve como sedante, antiespasmódica, etc. Esta planta fue utilizada para dar a beber a Sócrates, ya que los fiscales Anito, persona poderosa en la representación de los políticos artesanos, el orador Licón y el poeta Melito lo acusaron de negar la existencia de los dioses de la ciudad, obrar contra sus leyes y subvertir a la juventud, cosa que era mentira. La culpabilidad fue decidida por 280 votos contra 220. Luego Sócrates pidió ser recompensado y honrado públicamente. Los jueces se molestaron por eso y lo condenaron a muerte. 360 votos en contra y 140 votos a favor de la propuesta del acusado. Luego lo encarcelaron y le dieron a beber cicuta. Este método se utilizaba mucho en la antigüedad para juicio de personas. Como ya todos sabemos, este juicio se dio ya que fue injustamente bajo el cargo de corromper a los jóvenes y falta de creencia en los dioses ancestrales. Quienes describen este juicio fueron dos de los estudiantes de Sócrates, Platón y Jaconte, el cual es uno de los más famosos de la antigüedad. Sabemos que antes de que éste fuera enjuiciado ya era muy conocido en Atenas. La comedia de Aristófanes tiene a Sócrates como un estafador. Este proceso fue uno formal, luego de decidir que había caso en su cinta. El arconte indicó a Sócrates que se presentara al juicio para comparecer ante él. Los jueces fueron seleccionados por sorteo como voluntarios varones, como se practica ahora, pero con la diferencia de que hoy día pueden ser mujeres también. El jurado de Sócrates se enfrentó a 500 ciudadanos, cosa que quería decir la importancia que tenía en este caso.
El jurado votó a favor de condenarlo por 280 votos contra 220. Más adelante, Sócrates y el fiscal pidieron varias sentencias alternativas. Al momento de expresar su sorpresa ante lo poco que fue necesario declararlo culpable, el acusado proponía una sentencia compuesta por comidas gratuitas en el Britania. Luego ofreció 100 dracmas como si fuera una multa y luego 3.000 dracmas, pero el jurado votó 360 contra 140. Así que los seguidores de Sócrates le recomendaron huir, pero él se negó por ética y acabó su propia ejecución bebiendo la cicuta con la cual la habían provisto. Así se convirtió en uno de los primeros de los escasos mártires intelectuales. Sócrates murió a la edad de 70 años. La virtud es una cualidad muy deseable por muchas personas, ya que con ella se llega al bien, y siendo personas con virtud podemos llegar al bien. La virtud no es obtenida con privaciones ni sacrificios rituales, es la práctica continua de la reflexión racional sobre los actos propios. De allí concluimos que un acto es bueno cuando tiene una justificación racional sólida. Tenemos que toda justificación racional es válida universalmente, al ser las justificaciones éticas, producto de la razón, coinciden con las características del conocimiento, validez y la universalidad. Si dos cosas poseen características idénticas, podemos concluir fácilmente que estamos hablando de la misma cosa, decía Sócrates. Así es demostrado que la virtud es un conocimiento de lo racionalmente válido en el actuar humano. En otras palabras, y más al grano, el hombre sabio ha de ser virtuoso, pues la virtud es consecuencia del conocimiento. Luego, la ciencia y la perfección moral son una misma cosa. Decía Sócrates que el saber era algo muy virtuoso. Saber cuál es el bien para nosotros es lo mismo que hacerlo. Si logramos conocer qué es bueno para nosotros, lo haremos así sea casi imposible para nosotros. Un acto virtuoso para Sócrates es un acto conducido por la razón, y no uno místico ni de privaciones y castigos religiosos. Señala explicando por qué los siguientes casos son virtuosos. Se puede establecer una relación desde el punto de vista que Sócrates se comportó en su juicio de una manera virtuosa, aunque conocía y sabía de su posible futuro, ya que él pudo tener en cuenta para su defensa el aplicar todo su conocimiento como un hombre virtuoso sin llegar al punto de autodominarse sabio. Sócrates tuvo mucho conocimiento y gracias a esto tenía la capacidad de dar juicio. Y dentro de la virtud, el juicio y el conocimiento se relacionan para lograr un funcionamiento social en función de lo justo. Es aquí donde se da la relación. La ignorancia para Sócrates consistía en aquella persona que pretendía hablar de improviso sobre todo, sin saber nada. Sin embargo, él sostenía que jamás termina el aprendizaje hacia el conocimiento absoluto. De ahí su frase, solo sé que no sé nada. Y también afirmó que el conocimiento que tenemos solo es necesario para ayudar a sacarlo. Esto se compara con su madre, la cual era partera. Ambos solo ayudaban a dar a luz. Dialéctica es para Sócrates el método contundente para disputar con los sofistas. Confesaba su propia ignorancia. Él los escuchaba, notaba sus puntos y bueno, los llevaba hacia su propia ignorancia. La sabiduría para Sócrates es la mayor de las virtudes humanas. Considera que el ser humano tiene una naturaleza buena. Confía en su capacidad de acabar con la ignorancia. La ignorancia es la causa de todo mal y es la consecuencia del desconocimiento de la naturaleza de nuestra alma. El alma es el origen divino. Cuando una persona lo reconozca, vivirá conforme a ello, vivirá conforme a su naturaleza. El momento en el que logres darte cuenta del origen divino de tu alma, expresarás, solo sé que no sé nada. Para Sócrates, conocer algo es conocer para qué sirve. El conocimiento de uno mismo parte de un descubrimiento básico, que nuestro yo real es el alma y que su función es gobernar, regir o controlar. Y esta función solo puede ser bien ejercida si este gobierno está asentado en
en la verdad. De aquí también que Sócrates no hable de una pluralidad de virtudes, sino de la unidad de la virtud, la sabiduría. El camino para encontrar esta sabiduría queda así mismo recogido en el precepto délfico. La búsqueda de la verdad es una búsqueda interior, eso sí, el diálogo con los otros, precedida e impulsada por el reconocimiento de la ignorancia. La grandeza filosófica de Sócrates reside, entre otras cosas, en su descubrimiento de este yo real del hombre, que debe gobernar en nosotros, y de una moral de aspiración espiritual que ocupe el lugar de la moral entonces imperante, basada en la coacción social. Platón así lo reconoció al poner en boca de su maestro, en la apología de Sócrates, las siguientes palabras: en efecto, voy por todas partes, sin hacer otra cosa que intentar persuadiros, a jóvenes y a viejos, a no ocuparos ni de los cuerpos ni de los bienes antes de que el alma, ni con tanto afán, a fin de que ésta sea lo mejor posible, diciendo: no sale de las riquezas la virtud para los hombres, sino de la virtud, las riquezas y todos los otros bienes, tanto los privados como los públicos. Si corrompo a los jóvenes al decir tales palabras, estas serían dañinas. Pero si alguien afirma que yo digo otras cosas, no dice verdad. A esto yo añadiría: atenienses, haced caso o no a Anito, dejadme o no en libertad, en la idea de que no voy a hacer otra cosa aunque hubiera de morir 1000 muertes. A los daimones se les suele denominar poder, lo divino, con los peligros de simplificación que esto comporta. Se han resumido en estos 9 términos el significado de la palabra daimon en la religión, en la mitología griega. El término se designa en segunda acepción a las almas divinizadas de antepasados humanos que desde su situación de perfección y bienaventuranza ejercen sobre el mundo de los hombres una función de protección. El término designa en tercer lugar a seres divinos y semidivinos, intermediarios entre los dioses superiores, los hombres y mensajeros de los primeros. El Eros descrito en el banquete de Platón sería uno de esos seres mediadores. Aparece en pocas ocasiones con un término análogo, mismo con que se designa la idea de daimon. Recibe un concepto generalizador que le acerca a la idea de destino, teniendo al comienzo como significado el que reparte. Los daimones fueron espíritus de la condición humana, las personificaciones de estados diversos de existencia, emociones, acciones y la moralidad. Los daimones de moralidad estaban divididos en ágatos, que era el bien o las virtudes, el caco, que era el mal o los vicios, daimones de acción humana y condición fuera de modo semejante, clasificado como ágatos, lo favorable, lo bueno, o caco, lo malo. Con la palabra daimon se designaban a veces energías inferiores que actuaban en el hombre como lo hace el daimon según Sócrates. Ya se les entienda como una especie de voz de la conciencia o como la sumisión de la voluntad del Dios que actúa en la vida del filósofo como contrapeso de otras inclinaciones o tendencias. El daimon puede ser en ocasiones la personificación de una fuerza tónica de carácter benévolo. Los daimones se designaban a veces unas fuerzas que rigen los elementos naturales y hacen que el mundo humano sea un mundo habitado por lo sobrenatural. En este sentido digo Heráclito, que todo está lleno de ánimos, y daimones, y los pitagóricos, que el aire está lleno de ánimos, eso que llamamos daimones, héroes, etc. A continuación, algunos de los refranes de Sócrates.